Me diste Hablando el de pie, miedo. Martín. Vamos a recibirla Lo a hizo a ella. propósito. Sí, hoy día viernes, nuestra licenciada en psicología, nuestra psicóloga Ludmila Honorati. Buen día, Lu, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Bien, bueno, lo adelantábamos hoy al inicio del programa hace un ratito, esto de los miedos, y dijimos, es un tema para charlar con Lu, porque, bueno, quienes padecen de esto dirán, ay, yo no tengo miedo a nada, yo tengo miedo a la muerte. Yo principalmente te cuento, desde que fui mamá, se me acrecentaron los miedos, por ejemplo. Todos los miedos, y es re común que pase. Bien, entonces es común, no me siento tan mal. Es ¿Tiene re que ver común, con la pero es lo que inseguridad venían también? hablando recién hasta del fútbol. Claro, O sea, si sí. hay algo que interesa mucho o que tiene mucho valor para uno, no lo quiere perder. O sea, te aparece el miedo, siempre. Claro. Entonces, con el fútbol también es normal, digamos, yo hablo de normalidad, por supuesto que hablamos de habitualidad, ¿no? Como que es habitual de que uno tenga miedo a que su equipo pierda o por supuesto, ¿no? A algo más real como puede ser la muerte. Y Pero sí, para, con la maternidad o la paternidad siempre aparecen. bien, y para la psicología, ¿qué es el miedo? El miedo es una emoción que es natural y que es adaptativa. Y o sea, que es adaptativa, que es una respuesta que nos da como una señal para saber cuándo tenemos que estar más o menos alerta para protegernos. La verdad es que es una respuesta para protegernos, para evitar peligros. Cuando está desmedido este miedo, muchas veces lo que puede pasar es que se convierte en algo un poquito más de cuadro clínico patológico, que puede ser, por ejemplo, una fobia, ¿no? Pero Claro. que es un cuadro totalmente distinto. Pero el miedo en sí, ustedes piensan que eso es como una respuesta inmediata, es como algo que nos protege principalmente. Bien, a ver, la raíz de todo miedo, ¿puede ser a través de una causa o de algo que sucedió para que aparezca ese miedo, o sea, y te dure de por vida? ¿O hay algún momento donde ese miedo empieza a desaparecer? Y depende, o sea, todo lo que es, o sea, como objeto de miedo, digamos, tiene múltiples factores. Esto quiere decir, no podemos decir, bueno, esto es por esto, no, sino que hay que ver como un poco más amplio para ver de dónde surge. Lo que sí hay que saber es que todas las experiencias personales van a influir en el miedo. Y hay como tres grandes áreas, si se quiere. Uno está, podríamos decir, como el condicionamiento clásico que tiene que ver con una experiencia traumática vivida, ¿sí? Por ejemplo, bueno, yo siempre lo expongo en las redes, yo tuve un accidente de autos muy fuerte que obvio que cuando cada vez que salgo a la ruta tengo un poco de miedo a la ruta. ¿Por qué? Porque ya viví una situación Claro. traumática en relación a eso. Entonces, ese es como un factor. Otro factor puede ser aprendizaje por observación. ¿Qué quiere decir esto? Si yo veo que muchas personas, o qué sé yo, mi mamá, mi papá, le tienen miedo a algo, yo aprendo que eso me tiene que dar miedo a través del otro. No sé, puede ser miedo a los perros, miedo, no sé, a los robos. Entonces aprendo por eso. Y ahora que dije robos, otro tipo, por ahí de dónde nacen los miedos, tiene que ver con aprendizaje por información. O sea, todo lo que son las noticias, los medios, eso puede hacer que también uno dispare cierto miedo que antes no lo tenía tan presente. Entonces, bueno, no, qué sé yo, hay una ola de enfermedades o de catástrofes Oh, la naturales o misma lo que sea, Pasó con pandemia, la bueno, Lu, pandemia, ¿no? por ejemplo, claro. la pandemia. Lo que pasa es que el miedo, y bueno, justo ahora estamos en época electoral, entonces todo lo que es en situaciones de crisis, los miedos aparecen siempre mucho más que por ahí en otras circunstancias. Cuando está todo quietito, digamos, uno generalmente no siente miedo, pero cuando algo se empieza a mover y a desestabilizar, como bien les dije, desastre natural, una pandemia, crisis económicas, políticas, sociales, esto tiene un impacto además a nivel colectivo, no solamente a nivel individual. Y esto genera un poco de contagio. Claro. Claro, tal Y cual. después también lo que puede pasar muchas veces, por dar un ejemplo, en cuanto a la inseguridad, una situación de robo, por ejemplo, o de ese estilo, que el miedo te puede o paralizar, de decir no sabes cómo reaccionar y estás bloqueado, o todo lo contrario, producto del miedo sacas una fuerza, una adrenalina que jamás tuviste en tu vida para combatir esa situación, ¿no? Porque hay tres respuestas generalmente lo que podemos hacer frente al miedo, que es lo que vos decís. Uno Mm. es la lucha, que es, bueno, voy y lucho contra eso. Otra es la huida, que es decir, yo me retiro Claro. de la situación. Mm. O la parálisis, también es como quedarse ahí que uno no sabe bien qué hacer. Pero sí, y estas son todas respuestas que son como automáticas, Claro. porque el miedo a veces o sea,
siempre es real en el sentido de que es experimentado en el cuerpo, ¿sí? O en la mente. Entonces, uno no puede decir, bueno, este miedo no existe. No, sí, para la persona existe, tiene una entidad, ¿sí? Entonces, esto es muy importante decir, sobre todo también a la hora de educar a los chicos, porque los chicos aparecen con un montón de miedos y que uno podría decir, bueno, es irracional, un miedo a un monstruo. Todos sabemos que el monstruo no va a pasar, no va a venir, pero sí, para ellos es algo que es real. ¿Por qué? Porque lo sienten. ¿Y cómo experimentan este miedo? Y porque les aumenta la frecuencia cardíaca, porque cuando está en oscuridad salen corriendo. Entonces, son cosas que son reales. Entonces, validar que, bueno, por ahí estás un poco nervioso, te pone ansioso, ¿cómo te puedo ayudar? Va a hacer que este miedo como que baje un poquitito, ¿no? Porque uno generalmente tiende a decir, bueno, no, pero esto no te va a pasar nunca, o mira las cosas que te inventás, y esto hace justamente que la persona incluso se sienta mucho peor, y que tiene además un montón como de consecuencias, que es también, por ejemplo, la desconexión emocional. O sea, si ustedes vienen y me dicen, bueno, yo tengo un miedo muy particular sobre determinado tema, y yo te digo, no, pero eso es una tontería, vas a ver que ya se te va a pasar. Va a haber una desconexión entre lo que yo siento y la realidad, porque empiezo a descreer de lo que Claro, me De está ese pasando miedo, en mi claro. cuerpo. claro. Ahora, Exacto. Ludmila, generalmente a veces elijo tomar algunas frases que están instaladas y en algunas coincido y en otras no. Hay una que se utiliza mucho últimamente diciendo plata y miedo nunca tuve, algo que descreo totalmente. Principalmente plata, ¿no? Pero Sobre bueno. todo, y más Sí, a sí, esta sí. altura del mes, que todavía no se ha cobrado. Ahora, también vinculo lo que es la falta de miedo a la falta de amor. Yo entiendo que cuando uno quiere algo, invariablemente tiene miedo de perderlo en algún punto. Después está en cómo uno lo maneja. Pero hay algo de eso, el que generalmente no tiene miedo a algo es porque casi que es desaprensivo con eso a lo que no le tiene miedo, ya sea para un trabajo, una relación, un vínculo. ¿Está vinculado con esa cuestión? Sí, yo creo que es muy difícil que nadie, o sea, que haya una persona que no le tenga miedo absolutamente a nada. Lo que pasa es que hay que entender, hay que preguntar, mejor dicho, qué entiende esa persona por el miedo, pero el miedo es la respuesta más básica y emocional de toda persona. Siempre experimentamos un poco de miedo. Lo que hay que saber es como traducir, bueno, esto que estoy sintiendo es miedo. El miedo puede ser algo como motor, como decir, bueno, tengo un poquito de miedo, pero voy y lo hago y me impulsa. No tiene que ser miedo, porque uno piensa en el miedo como estar así como, ¿no? Como que Sí, nos tenemos que tapar o que nos tenemos que proteger, pero no siempre es así. Esa es una cara del miedo. claro. La otra cara del miedo también es decir, bueno, ¿saben qué? Yo voy para adelante, hago de todo, no sé, deportes extremos, porque además aparece la adrenalina, pero algo de miedo en el fondo hay. Lo que pasa es que me parece que tiene que ver más con, y yo lo voy a repetir siempre, con la educación emocional, Claro. ¿no? Que cada uno, qué sabe de este miedo. Sí creo que esto es algo como muy, muy frecuente de lo que vos estás planteando, que es relacionar el miedo con el querer o el miedo a la valía o al valor que tenga otra persona u otra situación. Y sí, generalmente cuanto más desapego o Claro. desamor hay por algo, es muy poco probable que se experimente el miedo, porque no está esta cosa de estar ahí como cruzando, ¿no? Una línea ahí media finita de, ay, me caigo o Claro. me sigo sosteniendo. Lu, y en algún momento dijiste miedo-fobia. ¿Cuándo el miedo pasa a ser una fobia? ¿Qué te dice el cuerpo que te das cuenta que ya es algo un poco más grave? Lo que pasa es que la fobia es como es un trastorno de ansiedad, como cuadro clínico, y está caracterizado por un miedo que es intenso y persistente específicamente o hacia un objeto en particular o hacia una situación. Entonces es como muy, muy puntual y es desproporcionado en relación con el nivel de peligro real, ¿no? Entonces no, evitan, no es que tratan de, evitan cualquier situación que tenga ese componente, digamos, o ese objeto. Bien. Entonces es algo que realmente los limita e interfiere en su vida diaria. Realmente no pueden afrontar esa situación. Hay millones de tipos de fobia y que realmente uno puede decir, la otra vez escuchaba una fobia que no me voy a acordar cómo se llamaba, pero al queso. Y yo digo, ¿cómo fobia al ¿Cómo? Mirá queso? vos. Algo que es un objeto inanimado. Y sí, realmente
ese objeto inanimado, vuelvo con esto de que si uno dice, bueno, pero ¿qué te va a hacer el queso? Es Y lo que le decís intenta vos, poner claro, como... uno trata de decir, no, no te pasa nada, No. pero la cabeza es Turofobia. tan traicionera. ¿Cómo? Turofobia. Exacto. Turofobia Es la se fobia al llama, queso. la fobia al Qué queso. sorpresa. Mirá, ¿Qué le habrá pasado? No, no. Es raro, Pero es raro. por eso te digo, Empezó los miedos, el show del es lo que chiste. dice Lu y dijo, a través de una experiencia personal o algo que te ha pasado en tu vida, se generan miedos donde antes tal vez no los tenías. Y cada cabeza y Exacto. cada persona es tan única que, bueno, por eso nunca hay que, nada, ni primero sacar los juicios de lado y realmente darle importancia, porque si nada pasa es porque realmente tiene algún desafío o un miedo, como dice Lu, y no se la pasa bien seguramente. ¿Cómo te marca la infancia? No, sí. Me imagino que Sí. el amplio porcentaje de esos miedos se adquiere a una temprana edad. Y me parece difícil que a partir de los 30 uno le tenga miedo a algo, Bueno, salvo pero lo algo que le pasó a traumático. Lu tuvo un accidente y luego de ahí, cada vez que va a viajar, tiene algo que le moviliza el cuerpo. Y yo creo que te puede pasar a cualquier edad, Lu, esto, ¿no? Cualquier miedo se despierta. Totalmente, porque además hay una memoria que es una memoria de experiencia. Entonces vos por ahí decís, bueno, en la ruta, no sé, supónganse que quieren encontrar, no sé, millones de estadísticas de sí, no sé, que quieren encontrar datos objetivos como para decir, bueno, me saco el miedo. Pero el cuerpo tiene esta sensación y esta memoria de dolor, de transpiración, de sudoración, de saber lo que te pasó, y esto no se olvida. Claro. Porque deja una marca en el cuerpo y en la psiquis, ¿no? Porque acá tiene todo que ver. Entonces, por supuesto que puede aparecer en cualquier momento y dependiendo mucho de cómo fue, como un poco de todo, un poco la experiencia en la primera infancia, cómo fueron los demás vínculos, si hubo un accidente o no hubo un accidente, si hubo un hecho traumático o no hubo un hecho traumático, y cómo es la contención. Para mí es súper importante cómo se repara esta situación, ¿no? O el miedo a volar, por ejemplo. Claro. Sí. El miedo a volar, que El por miedo al estadística volar. hay más muertes en ruta, Sí. pero hay más gente con miedo a volar, La más allá sufre. de algo puntual como lo que puede plantear Ludmila, alguna Sí. experiencia traumática. Para una persona común que no atravesó ninguna de estas situaciones, es más factible que tenga miedo a subirse a un avión que subirse a un auto y salir a una Totalmente. ruta. Pero estadísticamente hay más muertes en Tal ruta cual. que en vuelo. Pero el miedo lo tiene igual, Sí. ¿ves? Ves que es increíble, pero sí. Sí, y sí como para saber en cuanto a la fobia, sí requiere como de una intervención y de tratamiento urgente porque realmente paraliza a la persona. Claro. Entonces sí es como necesario un acompañamiento terapéutico, por supuesto. Bien. Bueno, Lu, interesantísimo el tema y da para hablar Sí, un montón siempre, porque como siempre. si no yo empiezo a contarte mis miedos, no terminamos No, es más. que ahora le No. iba a preguntar a qué miedo tienen. ¿Quién? ¿Hay mucho miedo en esa mesa? Pero es lo que dice. Bueno, Vamos a contar mientras vamos sí. pensando. Lu, contanos cómo te podemos ubicar en las redes sociales. Bueno, me encuentran como lic.ludmilahonorati en Instagram. Bien, ahí tiene todos los datos, ahí está el teléfono, todo lo que hace Lu, el acompañamiento y también da cursos, Lu. Exacto. Lu, el Sí, sábado también doy pasado, talleres, ¿qué charlas. viene? El taller que vas a dar. El sábado 8 a las 10 de la mañana voy Contanos. a estar hablando sobre límites en general, o sea, cómo establecer límites para tener relaciones sanas y para que esto no nos impida muchas veces o sea, el miedo justamente, ¿no? A comunicar algo por cómo lo va a tomar la otra persona, por sentirse por ahí de que no saber cómo decir algo a un jefe, a una pareja, a una mamá, a un papá. Entonces, bueno, voy a estar hablando un poco de eso en un taller que va a ser virtual también. Genial, bueno, si quieren más info, entren a la página en el Instagram de Lu y tiene mucha más info. Si te querés anotar, que debe haber cupos todavía, Lu. Sí, así Genial. que por eso no hay Cupo problema, me limitado, escriben directamente Obvio. y sí. Imagino por esta No, situación, ¿no? impresionante, muy bien. Un chiste atrás de otro, Lu. Muy bien. Y es viernes, ¿viste? Así te Muy tomamos. bien. Pero bueno, no, para que aprovechen Te si felicito, quieren muy estar, bien, muy bien. si se quieren estar en los talleres que hace Lu, porque están muy buenos. Lu, gracias por estar, muy linda y muy grato Bueno. siempre compartir un ratito con vos. Bueno, que terminen bien el día. Igual para Igualmente, vos. Lu, gracias. Bueno, Ludmila Bueno, Honorati, Maribel nuestra Atilia, ¿qué le psicóloga. tiene miedo? Es el momento. Pero bueno, va de la mano con lo que dice Lu, las Ajá. experiencias.